En cada entrega televisiva de miércoles aumentamos nuestro conocimiento jurídico. Para ello contamos siempre con la buena compañía del licenciado Jordani Fernández Hernández, abogado del bufete colectivo número 1 de Ciego de Ávila. La bienvenida, cariño, las muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer como siempre compartir con ustedes acá. Bien, Jordani, continuamos en nuestro espacio analizando las novedades que encierra el nuevo proyecto del Código de las Familias. Ya abríamos un ciclo dedicado a ello la semana anterior y como bien digo, pues le daremos continuidad. Hoy el tema que nos compete es respecto al parentesco. Y si tienes a bien, en un primer momento de diálogo, familiarizar a los televidentes entonces con qué es el alcance del parentesco y cuál es el avance que se presenta con respecto al Código de la Familia hasta hoy vigente. Exactamente, cuando hablamos del parentesco en el proyecto del Código de las Familias, este define claramente, por supuesto, que el parentesco es la relación existente entre dos personas que lo convierte, los hace miembros de una misma familia. Una relación que, cualesquiera que sea su fuente o modo de adquisición, que produce determinados efectos jurídicos, ya sean normas permisivas o prohibiciones u obligaciones, y que por supuesto se establecen por la ley sin distinción alguna entre los miembros de esta familia. Un concepto que es novedoso desde el punto de vista jurídico, ¿por qué? Porque en el Código de Familia hoy vigente no se conceptualiza qué es lo que se entiende por parentesco. Tiene una legislación limitada, parca, que se limita precisamente a establecer cuáles son las clasificaciones del parentesco y cómo se pierde ese parentesco. Sin embargo, este nuevo proyecto de Código de la Familia, a tono con esta actualización de la normativa familiar, tiene, además de esta conceptualización, por supuesto, las clasificaciones, los efectos, la fuente, el cómputo y la extinción del parentesco. Y Jordani, precisamente de estas categorías quisiera que hablemos en el programa de hoy, porque el código vigente no relaciona cuáles son las fuentes del parentesco, bueno, según nos comentas, y establezcamos entonces, a partir de dónde nace, Jordani, este parentesco, o sea, desde el nacimiento. Bueno, el nacimiento es una de las fuentes, pero no es la única, y precisamente se constituye en una de las clasificaciones del parentesco, que sería parentesco por consanguinidad. Esta es una de las clasificaciones. En tal sentido, el origen es el matrimonio o la unión de hecho afectiva, que comentaremos en programas posteriores qué es lo que se entiende por unión de hecho afectiva, o la filiación en cualquiera de sus fuentes que sea determinada por el tribunal competente, incluso la decisión de, por el tribunal competente, las personas que no tengan jurídicamente este vínculo de parentesco, el tribunal decida cuando concurran circunstancias determinadas, pues asociarlos de esta forma. Y ya que estamos hablando de estas clasificaciones, entonces estamos hablando de que por parentesco las clasificaciones que tienen pueden ser por consanguinidad, puede ser por adopción, por afinidad y el parentesco socioafectivo. Incluso en este caso, en el Código Civil del Código de Familia vigente y por supuesto de la propia cotidianidad, sabemos qué es lo que se entiende por consanguinidad, adopción y por afinidad. Pero por su novedad vamos a explicar qué es lo que se entiende por parentesco socioafectivo. Este parentesco socioafectivo, según lo que dispone el nuevo proyecto de Código de la Familia, es precisamente que se sustenta en la voluntad y el comportamiento de entre estas personas vinculadas afectivamente sobre la base de una relación estable, existente y sostenida en el tiempo, que pueda justificar evidentemente una afiliación y que es reconocido excepcionalmente por el tribunal competente con los mismos efectos del parentesco consanguíneo. Vamos a ilustrar un ejemplo para que se entienda. Es el que se desarrolla, por ejemplo, entre un menor y la pareja de su progenitor, lo que comúnmente se le conoce como el hijastro. Ese es un vínculo socio-afectivo que en este código, que es el Código de los Afectos, se le ha llamado así de esta manera porque trata precisamente de esos afectos y se reconoce excepcionalmente por el tribunal competente si se pronuncia el proceso en este sentido, de que si existe una estabilidad en el tiempo, duradera, larga, de esa relación socioafectiva construida entre ambos, pues puede ser reconocida por el tribunal competente y se reconoce como padre, se inscribe, como tiene los mismos efectos que el vínculo consanguíneo, se inscribe en el registro civil. ¿Y qué puede pasar entonces? Que usted tenga dos padres o dos madres, que puede ser el reconocido legalmente, el consanguíneo, y el socioafectivo. Por supuesto, por eso está la excepcionalidad, porque no es lo común, es cuando hay una relación estable en ese tiempo, que evidencia un vínculo, y como es el código de los afectos precisamente, lo que va a regularse son los derechos que tiene, porque puede ser que posteriormente se sobrevenga la separación de la pareja, y como se reconoció
como ese vínculo socioafectivo, va a tener esa persona que no era el padre biológico ni era el legal, pues derechos a la comunicación con ese menor y por supuesto obligaciones con respecto a la manutención. Y esta es una categoría nueva que incluye el Código de la Familia. Sí, de hecho, Jordanis, en el trabajo de mesa que siempre sostenemos antes de dar inicio a la revista, me mencionabas de la obligación de dar alimentos y el régimen de comunicación, que son efectos, bueno, algunos de los efectos del parentesco. ¿Cuáles serían entonces estos otros y cómo se extingue el parentesco? De extinguirse, claro. Bueno, en este caso, la obligación de dar alimentos y la comunicación son además derechos y obligaciones en dependencia del punto de vista que se mire. Si lo miras desde el punto de vista desde el menor, son derechos que tiene, por supuesto, y si lo miras desde el punto de vista del padre, son obligaciones, además de derechos que tiene la comunicación, obligaciones con respecto a dar alimentos. Pero además de estos efectos que produce el vínculo del parentesco, además se incluyen las prohibiciones para formalizar matrimonio, porque en el parentesco que se establece, por supuesto, entre parientes, en los grados que se establecen en la ley, usted no puede formalizar matrimonio, además de matrimonio o una unión de hecho, no se puede constituir con respecto al parentesco. Además, la vocación hereditaria que se tiene para heredar o para ser reconocido como un heredero especialmente protegido. Aquí estamos hablando de vocación hereditaria, de que por vínculo de parentesco, usted en la sucesión intestada puede ser llamado a la herencia, puede ser declarado heredero, y por eso es que estamos hablando de la vocación hereditaria. Además de la posibilidad, otras que se establezcan especialmente en la ley, son los vínculos que tiene, los efectos que tiene. Ahora, si hablamos de su extinción, esa extinción, por ejemplo, se establece cuando estamos hablando de parentesco por consanguinidad, se extingue por la adopción de ese menor por otra persona. Ahí se extingue el vínculo cuando es parentesco por consanguinidad, que usted renuncia a él y otra persona lo adopta, legalmente se inscribe en el registro, usted pasa legalmente a ser hijo de esa otra persona y ya se extingue el parentesco por consanguinidad, por el tema de la adopción. El parentesco por afinidad se extingue en el mismo momento en que se extingue el matrimonio. Cuando usted se divorcia y se extingue el parentesco por afinidad, el matrimonio o la unión de hecho, en dependencia de la que se separe. Y además, con respecto a la obligación de dar alimentos y los derechos de comunicación, estos sí se mantienen, aun y cuando se extinga el vínculo de parentesco, se mantiene la obligación de dar alimentos y de comunicación. Y en el último caso de que se constituya por el tribunal, pues solo se extingue el parentesco para la adopción. En el caso de los socioafectivos, el último parentesco del que estamos haciendo referencia, se extingue cuando se produce la adopción por la persona que así lo interese. La obligación de dar alimentos vincula a una o varias personas. ¿A quiénes, Jordanis? De forma particular. Y también dinos qué abarca la obligación de dar alimentos y quién o quiénes pudieran reclamarlo. Bueno, sí, la obligación de dar alimentos abarca precisamente todo aquello que se considere indispensable para satisfacer las necesidades de habitación, salud, vestido, recreación, educación, precisamente el cuidado personal, el afectivo, todo ello, la conservación de la salud, incluye lo que es la necesidad de la prestación de los alimentos precisamente. Y en el caso de los menores de edad que pueden exigirlo, lo pueden hacer en cualquier momento. Ahora, estos son los menores de edad que pueden exigirlo en cualquier momento, pero también hay un rango de personas, de familiares por supuesto, que pueden exigirlo si se encuentran en un estado de necesidad. Estas personas serían los cónyuges entre sí, por supuesto, los unidos de hecho efectivamente, los ascendientes y descendientes, las madres, padres y sus hijas e hijos afines, los hermanos, los tíos y sobrinos. Ellos entre sí pueden pedirse alimentos cuando exista un estado de necesidad. ¿Y qué hablamos, qué entendemos como estado de necesidad? Pues este es cuando una persona carezca de los recursos económicos precisamente y esté impedida de obtener por sí los alimentos que necesita. Y por supuesto esto debe ser por razón de la edad o por alguna discapacidad, cuando así se exige. Y estas son las personas que pueden hacerlo. Incluso en los casos de la pensión alimenticia, esta no nace o en su caso se extingue inmediatamente cuando el alimentista se haya puesto voluntariamente y culpablemente en este estado de necesidad. Cuando hablamos de estas excepcionales, por supuesto, que son por un estado de necesidad, si usted se puso voluntario y culpablemente en ese estado, pues no tiene derecho a recibir esta pensión. Jordani, en este caso de la pensión alimenticia, ¿puede darse el caso de existir una persona que considere que lo que se le paga a su hijo es poco o lo que se le paga a esa persona en particular y de hecho exigir una suma más alta, una mayor cuantía? ¿Qué cuantía se debe fijar, Jordani, y cómo se debe cumplir esta obligación? Porque también nos comentabas que es una obligación.
Bueno, además esta cuantía, y es una pregunta además recurrente, importante esclarecer aquí, porque además viene incluso desde el Código de Familia que está hoy vigente, Ajá. que las personas siempre quieren saber cuánto pueden pedir o si lo que están recibiendo es lo adecuado. Bueno, pues no existe ninguna norma que establezca cuál es la cuantía exacta que se debe pedir en una pensión alimenticia. No hay ninguna tabla establecida por escalas salariales de cuánto usted debe pedir. Eso se establece por el tribunal y se establece de acuerdo a determinadas circunstancias concurrentes, caso a caso.